y no pone esto. 28, 16 dice: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. O sea, donde tú estés, la maldición te va a seguir. 17 dice: y maldito será tu canastillo. O sea, tu canastillo se refiere a tu bendición, tu economía, tu alimento. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Dice: si escuchares mi voz y pusieres por obra mi palabra. Pero no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos atentamente la voz de Dios, lo que Él nos pide, sino que hacemos las cosas conforme a nosotros queremos o pensamos. Y Dios no actúa de esa manera. Dios dice: si escuchares hoy mi voz y prestares tus oídos atentos a mi palabra, ¿sí? La maldición nos va a alcanzar. Y no solo nos va a alcanzar, sino que es una serie. Dale más para abajo, Natán, 18. Dice: será maldito el fruto de tu vientre, tus hijos. ¿Por qué viene la maldición sobre los hijos? Porque no escuchamos atentamente la voz de Dios, la palabra de Dios. No la retenemos en nuestro corazón. Dice: meditarás de día y de noche en mi palabra. O sea, tenemos que estar meditando la palabra de Dios y escudriñar y decir: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Estoy pasando por obra tu palabra, no estoy prestando atención a tu palabra, me he desviado del camino. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, escudriñar y decir: Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Por qué? Porque estas maldiciones nos van a alcanzar. Y a veces nos damos cuenta que el dinero no nos alcanza. A veces nos damos cuenta que por más que nos esforzamos, las cosas no suceden. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30, versículo 33, Deuteronomio 30. Ahí mismo, Deuteronomio 28, 30 y 33, ahí mismo. Dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, y edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viñas y no las venderás. 32, 33. Dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. 33. Dice: el fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Por qué vienen estas maldiciones sobre nuestras vidas? Porque no escuchamos atentamente la voz de Dios, porque no prestamos atención a su palabra, porque no meditamos de día y de noche, sino que tomamos a la ligera la palabra de Dios. Pero Dios dice: si escuchares atentamente mi palabra, si atendieres a mi voz, dice, estas maldiciones no te alcanzarán. Y luego decimos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué no me salen las cosas? Si trabajo, si trato de hacer todo bien, pues sí, quieres hacer todo en tus fuerzas, pero no prestas atención a la palabra de Dios, no prestas atención a lo que Él te está demandando. Dios quiere un pueblo bien dispuesto. Dios quiere un pueblo que tenga oídos para oír, ¿sí? Dice la palabra de Dios: el que tenga oídos, oiga, reciba, crea la palabra, ¿sí? Entonces es importante prestar atención. En Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. 2. Dice: hombre a quien Dios dio riquezas y haciendo honra y nada le faltaba, y de todo lo que su alma desea, mas Dios no le dio facultad de comer de ellos, sino que los extraños lo comen. Dice: esto es vanidad y es enfermedad trabajosa, ¿sí?
Hay personas que pueden tener economía, pero no disfrutan de ella, ¿sí? Pueden tenerlo todo, pero viven como si no tuvieran nada. No disfrutan de lo que tienen. Y esto también es abominación para Dios. Dice que otros disfrutarán, ¿sí? Disfrutarán de lo que tú has hecho. Dice la palabra de Dios que don de Dios es disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, aunque sea poquito, pero tener contentamiento, hallar agrado delante de Dios. Y aunque sea poco, pero estar agradecidos y felices. Pero hay quienes pueden tenerlo todo y no lo disfrutan. Dice que es vanidad y es una enfermedad trabajosa, ¿sí? Yo conozco gente que lo puede tener todo, pero viven unas vidas terribles. No son felices, no están saciados, su alma está vacía, hay un vacío dentro de ellos, y este es un mal terrible, no hallar contentamiento. Es pecado delante de Dios no tener contentamiento delante de Él, siempre querer más y más y más y más, y Dios dice, ¿para qué quieres si no eres saciado? No hay una llenura en ti, estás siempre anhelando más. Y es un mal, dice, una enfermedad trabajosa. Vamos a ver en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, vamos a ver versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dile a tu compañero, todo lo que hagas prosperará. Pero ¿dónde está la clave? Dice en el versículo 2, dice que medita de día y de noche, ¿sí? Dice que como arroyos de agua, junto a arroyos de agua. ¿Esto qué significa? Que siempre va a estar fluyendo la bendición sobre de él. Nunca va a haber necesidad. Va a ser como un árbol frondoso. Siempre va a estar en abundancia. Los ríos de agua significa el Espíritu Santo que va a estar fluyendo a través de él. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y estamos atentos a él, Dios dice, va, yo estoy contigo. Pero cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, al mandato, a su palabra, Dios se hace a un lado. Dice, las maldiciones te alcanzarán. ¿Por qué? Por rebeldía, por desobediencia, por negligencia. Dice que Él envió su palabra y los sanó. Pero necesitamos retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Regresan al versículo 2, Natán. Dice, y antes en la ley de Jehová está su delicia. Ahí es donde debe estar nuestra delicia, en la palabra de Dios, y estar meditándola de día y de noche. Porque de otra manera, si no prestamos atención a la palabra de Dios, las maldiciones nos alcanzarán. Tarde que temprano las maldiciones nos alcanzan. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. Estamos caminando en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento. Y eso nos va a traer problemas. Y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la dureza de nuestro corazón. Porque no le entregamos nuestro corazón a Dios. Dios dice, hijo mío, abre tu corazón. Abre tu corazón. Recibe mi palabra en tu corazón. Déjame entrar a tu corazón. Entonces es importante que nosotros retengamos la palabra. Lleguemos a nuestros hogares y voy a escudriñar esa palabra que el pastor me dio y voy a retenerla. ¿Por qué? Porque yo quiero bendición. ¿Para quién? Para mis hijos, para mi familia, para mis generaciones. Pero si no prestamos atención, las maldiciones nos van a alcanzar. Dice en 2 de Corintios
8, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ella pagó un precio por ti y por mí, y pagó un precio alto. Dio su vida en la cruz del Calvario, pero dio su vida para que tú y yo prestemos atención a Él, para llamar nuestra atención, para decir: yo ya pagué el precio, ahora solamente presta atención, escucha mi voz, escucha mi palabra, retén en tu corazón, escudriña mi palabra, medítala de día y de noche. Es agradable meditar en la palabra de Dios. Hay más de 3,000 bendiciones para nosotros en la palabra de Dios. ¿Cuántas de esas bendiciones ya las hiciste tuyas? ¿Cuántas de esas bendiciones tú ya dijiste: esto es para mí, esto yo lo quiero? Por eso es importante meditar en la palabra, porque vamos a decir: Señor, tú dijiste en tu palabra, pídeme y te daré. Y es escudriñar la palabra y decir: Señor, tú dijiste que al que toca se le abrirá. Y hay manera de exigirle a Dios: Señor, tú dijiste en tu palabra. Pero hay que escudriñar y hay que meditar en la palabra de Dios para poder reclamar las promesas de Dios. Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a tener la palabra de Dios en poco. Las maldiciones nos van a alcanzar. Las maldiciones van a estar sobre nuestras vidas. Lo más importante es la palabra de Dios. Dice que en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios está escondida la vida, la salvación. Pero si no la hacemos nuestra, ¿sí?, no la vamos a tener. Dice: mi pueblo pereció por ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocieron, porque no hicieron suya la palabra. A lo mejor de repente la oíste, pero te entró por un oído y te salió por el otro. No la retuviste, no dijiste: esto es para mí. Y a veces lo hacemos por rebeldía, porque no queremos escudriñar, no queremos retener la palabra. Punto número 1 dice que la pobreza viene como herencia a nuestras vidas. A veces viene por nuestros padres. Nuestros padres a lo mejor no fueron ricos. Hay una maldición ya generacional que venimos arrastrando. Pero esas maldiciones se deben de cortar cuando nosotros llegamos a Cristo. Esas maldiciones se deben de romper. Y pareciera que no. Llegamos a Cristo y a veces las cosas vienen a ser más difíciles, cuando no debería de ser así. Deberíamos de estar caminando en lo sobrenatural de Dios y ver su mano poderosa. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos caminaron en seco. Ellos vieron milagros, prodigios, señales, maravillas. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Dijeron: Señor, tú nos vas a librar. Y Dios los libró. Y de esa manera tenemos que caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero la clave está en meditar en la palabra de Dios. Tú no puedes salir de este lugar y no llevarte en tu corazón la palabra. Tú no puedes salir de este lugar y no estar pensando en la semana, decir: Señor, enséñame, quiero aprender, quiero retener. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos de los que me aborrecen. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. No solamente caminaremos en maldición, en pobreza, sino que nuestra maldición alcanza a nuestros hijos. Nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra necedad. ¿Por qué? Porque no retenemos la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la ponemos por obra, ¿verdad? Podemos ser oidores, buenos oidores, pero no hacedores. Y Dios no busca oidores, Dios busca hacedores de su palabra. Que pongamos por obra lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está demandando en este momento.
Dios nos demanda cada vez más, ¿verdad? Es como un niño cuando empieza a caminar, tú lo ves que se cae y se tropieza, pero conforme va creciendo, tú le vas demandando más, ¿verdad? Camina bien, fíjate, ya le empiezas a exigir más. Así Dios cada vez nos demanda más. No podemos ser niños toda la vida, no podemos pensar como niños, tenemos que actuar como maduros, crecer en el Evangelio. Y es ahí donde Dios nos empieza a demandar más. Punto número 2 dice que no te inclinarás a ellas. Hay un problema grande en nuestro corazón, la idolatría. La mayoría venimos de ser idólatras. Llegamos a Cristo y a lo mejor dejamos algunos ídolos, pero todavía seguimos idolatrando. Todavía hay idolatría en nuestro corazón. Y esa idolatría puede ser el dinero, puede ser la economía que está ahí. Dice que el mayor de los males del ser humano es el amor al dinero. Y el amor al dinero es idolatría. ¿Por qué? Porque amamos más la economía que a Dios. Cuando una persona no tiene la libertad para dar, para diezmar, para ofrendar, es porque hay idolatría en su corazón. Ama más el dinero que a Dios. Su Dios es el dinero, es un ídolo. Es un ídolo que está ahí en el corazón. Por eso Dios nos pide y nos demanda ofrendar, diezmar, porque Dios prueba nuestro corazón. Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todas las maldiciones que vimos hace rato es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque las maldiciones nos alcanzan. Y no solamente a nosotros, a nuestros hijos. Entonces debemos de empezar a escudriñar nuestro corazón y decir: Señor, tú no quieres que yo tenga ídolos. A lo mejor ya dejamos Vicente Fernández, ya dejamos el fútbol, ya no es nuestro ídolo. Pero ¿qué tal el amor al dinero? A veces nos afanamos por la economía y estamos afanados por la economía, y ese es un ídolo. Hacemos de Dios el dinero, buscamos más el dinero que a Dios. Y dice en el versículo 6, dice: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él tendrá misericordia y guardará nuestras vidas y nuestros hijos. Dicen millares. Allá decía que era hasta la cuarta generación. La maldición alcanzará hasta la cuarta, pero dice: yo hago misericordia a millares, a los que me aman. O sea, tus generaciones serán bendecidas, no solo hasta la cuarta, sino a millares. Pero si escuchas la voz de Dios, si no prestas atención, la maldición te alcanzará. La maldición estará sobre tu vida. Y muchos van a decir: hermano, ya estamos en el tiempo de la gracia. Jesús dijo que no venía a quitar la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos. Pero dice que no vino a quitarla. Él no quitó la ley, ¿verdad? Todavía la ley está en acción. No por la ley nos vamos a salvar, no, por la gracia y la misericordia. Pero si alcanzamos gracia, si alcanzamos misericordia, si somos rebeldes a Él, a su palabra, Dios va a decir: ¿cómo? Pues no es por la ley que nos vamos a salvar, pero sí debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Dice: si escuchares mi voz, dice, las bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Vamos a ver lo que es la bendición. Pero dice: si escuchares mi voz, dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra. Versículo 2.
Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. 4. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas. Versículo 5. Bendito tu canastillo, tus obras. Cuando dice tu canastillo se refiere a tu cartera. 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 7. Dice, pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti de derrota, batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Él será escudo. Él será escudo delante de ti. Él peleará por ti. Vendrán contra ti, mas no te vencerán. Pero ¿dónde está la clave? Si escuchares hoy atentamente la voz de Dios, si la retuvieres en tu corazón, si la pusieres por obra. Pero si te entra por un oído y te sale por el otro, las maldiciones que habíamos visto al principio te alcanzarán. ¿Por qué? Porque dice que Él es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. La maldición que nosotros les podemos acarrear a nuestros hijos. Dios nos visita la maldad sobre los hijos. Y luego los hijos dicen, pues, ¿qué está pasando? Pues hay una maldición que tiene autoridad sobre los hijos. Es triste ver a nuestros hijos sufrir. ¿Quién como padre quiere ver a sus hijos sufrir? Nadie. Entonces, si escuchares la voz de Dios atentamente y la retuvieres en tu corazón. Punto número 5 dice, una mente de escasez. Hay quienes dicen, es que no hay trabajo, es que no hay dinero, es que no hay. Y es una mentalidad de pobreza, de miseria, creer que no hay. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios 13:23. Hay una mente de pobreza, de escasez, de miseria, que no nos deja ver más allá. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, por entendimiento, por no tener los ojos abiertos, el entendimiento abierto. Hay mucho pan allá afuera, hay mucha bendición, hay mucho de donde poder obtener bendición, pero nuestra mente a veces está cegada, mente de pobreza. Es que mis padres fueron pobres y pues yo tengo que ser pobre. No, Dios no te quiere pobre, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere prosperado. Dice, las bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en tu salir, en tu entrar. Bendito será tu casa, tus hijos. ¿Sí? Pero hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiarnos el chip. Si tenemos un chip de pobreza, de no se puede, es que no se puede, es que no hay dinero. Vete a Andares o vete a galerías y vas a ver la gente comprando, pero a manos llenas. Y no hay dinero, ¿verdad? Muchos dicen, no hay dinero. Ve a ver la gente gastando, comprando, pero ¿por qué? Porque le cambian el chip. Sí se puede. Pero acuérdate que la bendición de Dios es la que enriquece. El mundo puede estar corriendo tras el mismo mundo, pero no está la bendición de Dios. Pueden tener economía, pero como decía, no disfrutan de esa bendición. Punto número 6 dice, no dar honra a Dios con nuestros bienes, no dar ofrenda agradable a Dios. Génesis 4, versículo 11. La ofrenda que Caín le ofreció a Jehová, dice que no fue agradable, pero la ofrenda de Abel sí agradó a Dios. ¿Y qué hizo Caín? En venganza, en odio, en envidia. Dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano en tu mano. Versículo 12.
Dice, cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, no te volverá a dar su fruto. Dice, errante y extranjero serás en la tierra, versículo 13. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Por qué? Porque no le agradó a Dios. Él hizo las cosas en su desobediencia. Dios les había dicho que iban a ofrecer un cordero puro, santo. Y Caín ofreció una ofrenda que no agradó a Dios. No agradó a Dios. Y Dios lo maldijo. Dice, no verás el fruto de la tierra. Dice, y errante serás. ¿Pero por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Dice que él tomó un puño de trigo y lo ofreció a Dios como ofrenda, como sacrificio, cuando Dios había dicho que iba a ser un cordero puro, santo. Él ofreció lo que él quiso. Y ahí está la desobediencia. Caín fue el primer homicida en la tierra. Fue el primer hombre asesino. ¿Pero por qué? Porque no escuchó la voz de Dios, no prestó atención. Si Dios te dice, trae tus ofrendas, trae tus diezmos, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a dar? ¿Por qué tengo que dar? Porque es Dios quien te lo está diciendo. Y es caminar en obediencia, y es caminar en santidad, y es caminar escuchando la voz de Dios, decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Punto número 7. Dice que el dinero se desaparece. Muchos trabajan y trabajan y trabajan y no ven el fruto. No ven el fruto de su trabajo. Y ganan mucho dinero, pero no lo disfrutan. No lo ven, ni siquiera lo ven. Esa es una maldición que está ahí. Es una maldición que está atorando tu vida, que está atorando tu ministerio. Vamos a ver en Ageo capítulo 1, versículo 5. Trata de identificarte en qué área estás fallando, qué área te está robando la bendición. Hay a quienes se les pierde el dinero. Se llega el día de raya y ya se les pierde, ese mismo día se les pierde. Ageo capítulo 1 versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensar bien sobre vuestros caminos. 6 dice, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no calentáis, y el que anda en jornal recibe su jornal en trapo orado. Otra versión dice en saco roto. Reciben su jornada y se va como en saco roto. No ven la bendición. El dinero no les alcanza. Por más dinero que les llega, no les alcanza. ¿Por qué? Porque hay una maldición ahí de pobreza. Hay una maldición que está robando la bendición. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando estamos caminando en obediencia, cuando estamos caminando bajo la nube de Dios, Él va a tener cuidado de nuestra economía, de no estar echando en saco roto. Dice, siembras mucho y comes poco. Recibes mucho, pero como en saco roto, se te va. No ves la bendición. Y es triste que ganes mucho y la bendición ni siquiera la ves tú mismo. Eso es una maldición que está ahí operando, que está reteniendo la bendición en tu vida. Vamos a identificar las causas de lo que es la maldición y las consecuencias. Como ya lo vimos en Éxodo 24, Éxodo 24, la idolatría es una consecuencia, pues, de nuestra rebeldía por no prestar atención a la voz de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Hay una consecuencia
una causa y hay una consecuencia. Si no escuchamos la voz de Dios, vienen consecuencias a nuestra vida. ¿Sí? No es que Dios sea malo, no es que Dios no nos quiera bendecir, simplemente que nosotros no estamos caminando en obediencia. Dice, porque el amor del dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vinieron muchos dolores, ¿sí? Hubo una causa, el amor al dinero, y vino una consecuencia, ¿sí? Muchos dolores, muchas tristezas, muchos problemas. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro corazón en el dinero y no lo ponemos en Dios, ¿sí? Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Tenemos que hacer a Dios parte de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros propósitos. Si yo quiero emprender un negocio, yo tengo que poner a Dios en primer lugar y decirle, Señor, quiero que participes en mis planes, en mis propósitos. Quiero que mi negocio funcione a través de ti, ¿sí? Si nosotros ponemos un negocio, debemos de pensar primeramente cómo agradar a Dios a través de ese negocio. No voy a trabajar los domingos, voy a dedicar tiempo para ir a la iglesia, para servir a Dios. Parte de esa economía la voy a emplear para la iglesia, voy a apoyar la iglesia. Cuando nosotros hacemos partícipe a Dios de nuestros planes, de nuestros propósitos, proyectos, Dios dice, va, yo te respaldo, yo te apoyo, yo voy contigo. Pero cuando solamente queremos enriquecernos y queremos ganar dinero, dice que codiciando algunos se descarriaron, se perdieron. ¿Por qué? Porque no hicieron parte a Dios de su vida, de su economía, de su negocio. Quisieron hacer las cosas en sus fuerzas y se perdieron, se extraviaron. Segundo punto, hay consecuencias de no servir a Dios. Deuteronomio 28, capítulo 47 y 48. Pues no servir a Dios también trae consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no servimos a Dios, ¿a quién vamos a servir? Al mundo, ¿no? Al enemigo. Si no disponemos nuestra vida para servir a Dios, estaremos sirviendo solamente al mundo. Entonces debe de haber participación de nuestra parte. Decir, Señor, yo quiero servir en tu casa. Hace rato decía Adriana que hay mucho que hacer. En verdad hay muchas cosas que hacer aquí en la iglesia. Ven, que hacemos parte del servicio, de las actividades, de todo lo que hay que hacer aquí. Pero tenemos que involucrarnos en las cosas de Dios. Dice Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? Porque no le serviste a Dios. El no servirle a Dios va a traer consecuencias. ¿Sí? Son causas que producen consecuencias en nuestra vida. ¿Yo por qué le voy a servir a Dios si ahí hay un montón de gente? Tienes que servir a Dios con alegría, con gozo en tu corazón. Venir aquí a la iglesia, hermano, ¿en qué puedo servir? Amén. A mí me gustaría que llegaran y dijeran, hermano, ¿en qué podemos servir? Díganos qué hacemos. Con alegría en tu corazón. Dios quiere que estemos en su casa sirviendo. Dice, hay otra manera por la cual la bendición no fluye en nuestras vidas, y es por retener el salario a los trabajadores, o retener la bendición. Dice Jeremías 22:13,
Ahí entra la parte de robar, ¿sí? Dice: ahí del que edifica su casa y no es justicia, y sus salas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, ¿sí? Como jefes, como patrones, dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y ahí entra la parte del diezmo también. Cuando ustedes no diezman, los que estamos viviendo de la obra, no estamos recibiendo ese salario. ¿Por qué? Porque si la iglesia no diezma, no hay economía en la iglesia. Entonces dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Por eso se tiene que diezmar, ofrendar, para que en la iglesia haya fluidez. Y tú como patrón, si le retienes el salario a tus trabajadores, estás robando, estás acarreando maldición para ti. No se le puede retener el salario, porque el obrero es digno de su salario. Es robo. Cuando nosotros retenemos el salario, es robo. Yo en la empresa donde estaba antes, nos estaban reteniendo el salario, y primero nos lo retuvieron una semana, después ya estaban 2 semanas, y yo dije: bye bye, ya no puedo estar aquí, porque no es digno, ¿sí? No se puede retener el salario a los trabajadores, porque es robar. Le está robando días que él ya te trabajó, te está trabajando. Otro punto importante, dice romper los pactos. Génesis 9, versículo 16 y 17. A veces hacemos pactos con Dios: Señor, bendíceme, yo te voy a bendecir. Señor, bendíceme, yo te voy a dar. Señor, bendíceme, yo voy a dar para tu casa. Señor, prospera mi negocio y yo voy a engrandecer tu reino. Y Dios bendice, claro que Dios bendice. Dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios cumple. Cuando nosotros le pedimos, Dios cumple y Dios nos bendice. Y Dios sana a nuestros hijos, y Dios restaura nuestras vidas y restaura nuestros matrimonios. Porque Él dice que Él no es hombre para que mienta, ¿sí? Génesis 9:16 dice: y estará el arco de las nubes, y al verlo es para acordarme del pacto perfecto entre Dios y toda alma viviente con toda carne que hay sobre la tierra. 17. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Amén. El pacto que Dios hizo con Noé no fue solamente con él, sino dice con toda la tierra. El pacto de Dios está vigente para ti y para mí. Cuando vemos el arco iris, ese es el pacto que Dios hizo con el hombre. Dice: ya no destruiré la tierra con agua. Y ahí estará mi señal. Ahí estará mi señal del pacto que yo hago con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. A Dios no se le olvida. Dios no dice: pues no, se portan re mal, mejor ya me olvido de ese pacto. Dios se ha arrepentido del pacto. Dios no ha destruido la tierra con agua, porque Dios es un Dios de pactos. Y Él cumple los pactos, pero nosotros no los cumplimos. Le prometemos a Dios, hacemos pactos con Dios. Señor, ahora sí te prometo. Pasan 2-3 días, ya se nos olvidó. Y es triste para nosotros como pastores darnos cuenta, ¿verdad? Porque hacen pactos con Dios. No, si Dios me bendice, yo ahora sí va a ver el Señor. Y llega la bendición. Pero llega la bendición y nos olvidamos del pacto. Y eso trae maldición a nuestra vida. Eso viene a traer toda esa serie de maldiciones sobre nuestras vidas. Y dice que la maldad de los padres viene sobre los hijos. Viene la maldición no solamente de nosotros, ¿verdad? Ahora sí pagan justos por pecadores. Es triste y es difícil. Pero tenemos que empezar a romper maldiciones. Otro de las causas por las cuales la maldición está sobre nuestras vidas es el adulterio, relaciones fuera del matrimonio. Proverbios 5, versículo 8 dice:
Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aléjate, no te acerques.